Es uno de los llamados que más nos impacta y que seguramente muchos recordamos en nuestro corazón, el día en el que tuvimos ese encuentro personal con nuestro Señor. Cada uno puede tener su encuentro con el Señor de una y mil maneras, no tiene que ser de una manera igual, ¿verdad?, para todos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que cuando Dios, el Señor Jesús, llega a nuestras vidas, Dios empieza a hacer cambios significativos que empiezan a transformar toda nuestra existencia, que empiezan a impactar nuestra propia persona, nuestra familia y también la gente que nos rodea. ¿Cómo fue el día en que el Señor te llamó? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo fue el día en el que el Señor llamó a aquel familiar, a aquel amigo, a aquel vecino que te invitó a estar aquí? O tal vez tú te estás preguntando, ¿qué significa eso de que Jesús nos llama? ¿Cómo puedo yo escuchar su voz? Tal vez tenga que echar mano de un teléfono celular para escuchar claramente su voz, o tenga que abrir una cuenta en internet para poder chatear con Él. ¿Cómo puedo tener un encuentro con Dios y escuchar su voz? La manera más clara en la que tú y yo podemos escuchar la voz y el llamado de Dios para nuestra vida la encontramos en la Escritura. Cuando vamos a la palabra de Dios, podemos escuchar, como dice el himnólogo, cuán tiernamente Jesús hoy nos llama. Y en esta noche vamos a hablar de eso. Cosas que el Señor hace en nuestras vidas cuando Él nos llama. Vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, si son tan amables, por favor. Mateo capítulo 5. Corrijo, Mateo 4, versículo 12. Y estaremos meditando en la palabra en estos versículos del 12 al 25. Precisamente cuando el Señor tuvo un encuentro muy especial con unos varones que eran pescadores, y les hizo también un llamado muy especial. Dice la Escritura, sigan con su vista, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. En esta parte de la Escritura
vemos un momento muy especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Inicia su año de popularidad. Tras la muerte, tras el encarcelamiento de Juan, Jesús empieza su ministerio abiertamente, a darse a conocer en medio de las personas. Y la Biblia dice que Él va a poner su residencia en un lugar muy significativo. ¿Recuerdan cuál fue? Versículo 13. Dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Si me ayudan en la pantalla para estar siguiendo los versículos, para poder apoyar a las personas que no tienen Biblia en este momento. Mateo capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura: dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Me llama mucho la atención los dos verbos que aparecen en este versículo 13. Vino y habitó. Habitó en Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima situada a cerca de 5 kilómetros de la desembocadura del río Jordán, allí cerca del mar de Galilea, también llamado lago de Genesaret. Era una ciudad que por su ubicación fronteriza, de acuerdo a las divisiones políticas de su tiempo, estaba muy orientada a las ganancias económicas y también mantuvo a sus pobladores alejados de las proclamas mesiánicas de Jesús por una parte, como de las guerras nacionalistas por otra. Si pudiéramos definirlo de una manera sencilla, Capernaum estaba al norte, muy al norte de lo que era el centro de este pueblo, algo así como nosotros lo estamos del Distrito Federal. ¿En qué nos afecta a nosotros que paren el periférico en el Distrito Federal? Las marchas en el Zócalo, ¿en qué nos afecta a nosotros? La verdad. ¿Verdad? Que si tenemos familiares allá, pues nos van a contar cómo les fue en un mal día, ¿verdad? Cuántas horas pasaron en los autobuses y todo eso. Pero de una manera sencilla, hablando así, las personas de Capernaum estaban muy distanciadas, por así decirlo, de lo que era Jerusalén, de lo que era la parte sur. Y estaban tan volcados a su quehacer en esa región en que estaban ubicados, que estaban un poco distantes de las proclamas mesiánicas, como también de las guerras nacionalistas que había lugar. Capernaum era la ciudad de donde Jesús llamó a Leví, el recaudador de impuestos. Allí también vivía el centurión romano, o allí se ubica el centurión romano, de quien sanó a su siervo. También se acuerdan ustedes de Pedro. Le hizo un favor a Pedro, su suegra estaba muy, muy delicada y también la sanó allí en Capernaum. ¿Se acuerdan de ese hombre que tenía problemas, estaba paralítico y que fue llevado por 4 personas y que lo metieron por el techo de una casa? Eso sucedió en Capernaum. Y así hubo muchos milagros que se realizaron en esta ciudad. Capernaum es llamada en los evangelios la ciudad de Jesús. Veamos Mateo capítulo 9:1, sin perder el capítulo 4. Si me ayudas a ir con Mateo capítulo 9, versículo 1, por favor. Mateo 9:1. Dice, leemos juntos: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Capernaum va a ser en los evangelios la ciudad donde Jesús pone su centro de operaciones y se le llama su ciudad. De hecho, Marcos capítulo
2, versículo 1, tiene una expresión muy particular que a veces nosotros usamos en nuestro lenguaje actual, en nuestra propia cultura. Marcos 2:1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó, ¿qué cosa? Que estaba en casa. ¿A dónde entró? Y se oyó que estaba en casa. Volvamos por favor a Mateo 4:13. Jesús dejó Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Hizo de Capernaum su casa. Sin embargo, a pesar de que Jesús dio grandes enseñanzas, hizo grandes obras, señales, prodigios, milagros, los habitantes de Capernaum, que lo tuvieron allí, puso allí su casa, le llamó su ciudad, se resistieron a creerle y no se arrepentían. Y muy pocos le siguieron. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 23, en labios del propio Jesús. Mateo 11, versículo 23. ¿Leemos juntos? Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea que en verdad Jesús obró milagros en esta ciudad. Nos dice la Escritura, como leímos hace un momento, vino y habitó en Capernaum. Sin embargo, Jesucristo mismo lamenta la dureza del corazón del pueblo. Y cómo hace memoria de Sodoma. Y dice, tal vez Sodoma hubiese tenido un poquito más de oportunidad en comparación con la dureza que encontró en Capernaum. Cuando estudiaba para esta noche, me llamaba mucho la atención el vino y habitó, y de manera especial lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 16. Mateo 4, versículo 16. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Fue un pueblo que prefirió vivir en tinieblas y que prefirió caminar en sombras de muerte. La luz resplandeció, la luz llegó, pero no quisieron nada con esa luz. 3 enseñanzas que encuentro aquí en este pasaje para compartir y que podamos llevarnos a casa nosotros. Cuando el Señor nos llama, hermanos, Él te va a llamar a ti, a mí, a la persona que Él quiera, sin importar el lugar donde radiquemos. Cuando el Señor llama a alguien, no le importa el lugar donde nosotros radiquemos. En este pueblo donde había una dureza de corazón, en este pueblo donde se le describe en la Biblia como un pueblo asentado en tinieblas, de sombras de muerte, el Señor encontró un grupo de hombres para seguirle. Y con esos hombres y otros más que se sumaron, recuerden que también Leví era parte de este grupo. Mateo lo conocemos. Por allí el pastor Daniel en un sermón nos ponía la disyuntiva allí si era Leví o Mateo. Pero con un grupo de hombres que sacó de allí, el Señor los